Hermanos, buenos días. Bueno, ahora vamos a abrir la palabra del Señor y, confiando como siempre en su gracia y en el Espíritu Santo, que Él nos haga sensible a la voz de su palabra, que Él también me haga a mí sensible. Esto parece que no está funcionando. ¿Ahora sí? Vale. Muy bien, pues ya parece que el tema del sonido está un poquito resuelto. Bueno, como os estaba diciendo, pues confiamos en el Señor, confiamos en su Espíritu, que Él nos guíe para que seamos sensibles a su voz y nuestro corazón y nuestra mente pues sean fieles a su dirección y a su guía. Bueno, pues como os he dicho antes, vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 12. Y la palabra del Señor pues dice así. Vamos a leer solamente el versículo 12 y el versículo 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Estos versículos hay que leerlos como continuación del versículo 11, que nos dice, por tanto, alentaos o confortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Cuando estuvimos considerando este versículo ya vimos la importancia de confortarnos y edificarnos los unos a los otros, que esto es un privilegio y responsabilidad de todos, que todos tenemos el deber de servirnos por amor los unos con los otros, que somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, que cada uno de nosotros, de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada, tenemos dones diferentes y, por tanto, distintas funciones dentro del cuerpo. Entre estas diversas funciones se encuentran las de aquellos que han sido designados por el Señor para ser pastores y maestros. Esto lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, que en el capítulo 12 de Romanos, que fue el que estuvimos utilizando cuando estuvimos hablando de confortaos y alentaos los unos a los otros, y también os recuerdo que el capítulo 12 de Romanos es como nuestro ideal, nuestro modelo de congregación. Ahí llevamos ya varios años mirando y reflexionando y observando y meditando en ese capítulo, porque consideramos que es la forma en que debemos de conducirnos como iglesia delante de Dios. Entonces, en el capítulo 12 de Romanos se le señala con las palabras a estas funciones que hemos leído aquí. Por ejemplo, fijaros que en estos versículos hemos leído hay ciertos hermanos que hacen estas funciones. Los que con diligencia trabajan entre vosotros, os dirigen y os instruyen. A veces estas funciones pueden estar todas resumidas en un grupo de personas como los pastores y maestros, y otras veces no. Otras veces hay maestros dentro de la iglesia que no son pastores o que no tienen funciones de responsabilidad, o hay también situaciones en las que otro hermano exhorta o que también puede dirigir sin tener. Lo que pasa es que esto es más difícil. O sea, en realidad, esta función de anciano, pastor, episcopo, obispo, etcétera, connota la idea de dirigir, de guiar, de conducir, aparte de enseñar y de exhortar. Bueno, en el capítulo 12 de Romanos, que se nos nombran siete funciones o 7 ministerios o 7 funciones capacitadas por el Señor, que por cierto aclaro que no pretenden ser exhaustivas, es decir,
ahí no están inscritas todas las funciones posibles que en una iglesia puede desarrollar y que el Espíritu Santo potencia. Hay tantas funciones y tantos dones como miembros tiene una iglesia, porque lo que sí es seguro es que todos los miembros de la congregación han recibido un don conforme a la gracia de Dios y un don para el servicio, para la edificación. O sea que de tal manera que ningún creyente en la iglesia debe limitarse, como a veces tristemente ocurre, pues a venir los domingos, a cumplir un rito religioso y estar sentado oyendo la palabra del Señor, y en eso se resume toda su función como discípulo de Cristo. Esto no es la voluntad de Dios para ningún creyente ni para ningún discípulo. La voluntad de Dios es que forme parte de una comunidad sometida y entregada y rendida a los pies de Cristo, edificándose y sirviendo mutuamente y dando juntos testimonio del Señor en la sociedad en que nos ha puesto Él. Él nos ha puesto aquí para que nosotros seamos, como estamos haciendo esta misma mañana, ahora, en este momento, nosotros juntos estamos proclamando el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesús en esta ciudad, en este lugar, en esta calle. Y esto es un privilegio que el Señor nos da de poder proclamar su Evangelio. Y tener por cierto que no lo estoy haciendo yo solo, lo estáis haciendo vosotros, a la vez que vosotros estáis orando por mí, siervo inútil, para poder proclamar la verdad del Evangelio, pero vosotros estáis colaborando conmigo a través de la oración y a través de la escucha activa y a través de la búsqueda de la voluntad del Señor, no fijando en lo que yo digo, sino lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Yo estoy hablando, estoy procurando sujetarme a su palabra, pero aquí quien manda es el Señor. Y a quien tenéis que oír y buscar la dirección y la guía del Señor es al Señor, en su palabra. Por eso el esfuerzo del predicador no es hablar de sus pensamientos, de sus ideas, de sus bonitas ideas religiosas o estupendísimas, o de su forma de trabajar. No, tiene que hablar y exponer la palabra del Señor. El Señor es el que edifica la iglesia y Él se encarga de hacer su obra. Ahora requiere que nosotros seamos fieles y confiamos en su poder y en su espíritu, ya está. No tenemos que hacer grandes artilugios, sino simplemente esforzarnos. Entonces digo y repito que estamos todos juntos proclamando. Pero no solamente hoy. Mañana, como iglesia, estaremos también proclamando el Evangelio del Señor. Y no a lo mejor con palabras, a lo mejor simplemente con actitud y con gestos de servicio hacia las personas que están a nuestro alrededor, teniendo servicios de amor, servicios de compasión, siendo responsables en nuestro trabajo, siendo cuidadosos en la familia, en la casa, ser buen vecino. Todas esas funciones, ahí estamos dando testimonio y estamos sirviendo al Señor y ahí seguimos formando parte de iglesia. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que hacemos durante la semana para aprovechar la oportunidad en que podemos orar juntos y que podemos edificarnos juntos. Ahora lo tenemos que hacer a través del Zoom por la pandemia, pero aprovechemos estas oportunidades y si no, a través de las llamadas o a través de otras circunstancias. Pero no nos quedemos conformados en sentarnos en un banco cada 7 días, un domingo, y sin tener una vida plena de servicio a Cristo, una vida de entrega y de rendición, que se demuestra en el amor, la fe que obra por el amor. Todo esto lo que, entonces, en capítulo 12 Romanos, que no lo he dicho, ahí señala 4 aspectos: el de profecía, el que enseña, el que exhorta y el que dirige. Aquí en 1 de Tesalonicenses 5:12 se dice de ellos: a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Se está hablando del mismo grupo de personas, es decir, estas 3 funciones las están realizando el mismo grupo de personas. Toda esta sección del versículo 12 al 22 fluye a continuación del versículo 11. No podemos leer la sección del 12 al 22 sin tener presente el 11.
Y en ella el apóstol Pablo está indicando cómo debe conducirse de forma práctica una iglesia que sirve y está rendida a Cristo. Señala los principios espirituales que deben operar en ella, indicados por Dios mismo, para todo lugar y para toda época. Esto es lo que el apóstol Pablo señala en estos versículos 12, la forma sana en que una iglesia debe vivir, bajo qué principios. Es muy tentador para las iglesias organizar patrones correspondientes a la sociedad en la que vivimos y utilizar modelos empresariales. Es muy tentador para la iglesia. O amoldar los servicios religiosos de acuerdo a lo que puede causar mayor impacto y mayor atracción o mayor atractivo. ¿Alguna vez se ha oído que una iglesia ha dejado de reunirse los domingos, por ejemplo como hoy, para escuchar la palabra de Dios, y han decidido hacer otro tipo de reuniones que resulte más atractiva? Una cena, una comida, con un mensaje atrayente. Y entonces, bueno, eso es una nueva forma de presentar el Evangelio. No quiere esto decir que estoy en contra de que la iglesia nos vayamos renovando. Nos tenemos que renovar porque la sociedad cambia y nosotros estamos inmersos en ella. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio, para que Jesús, efectivamente, por medio de su palabra, traiga salvación a la vida de muchos de los amigos y personas, compañeros de trabajo que conocemos. Y que nosotros deseamos la salvación también para ellos, como Dios nos ha dado el privilegio de participar de ella también a nosotros. Pero en ese esfuerzo que queremos hacer, debemos de tener claro los principios que Dios ya ha establecido y ahí debemos ser fieles, porque las tentaciones de hacerlo de una manera distinta según a nosotros nos parece son fuertes. Entonces, por eso Dios nos da estas instrucciones, para que sepamos dónde tenemos que poner los énfasis, en dónde, qué es lo que nos caracteriza como una iglesia de Dios, como una iglesia del Señor Jesús, que está rendida a los pies de Cristo. Pues vosotros pensáis que el Señor Jesús o Dios, una vez que ha redimido a su iglesia y la ha formado y la ha construido, va a dejarla sin instrucción, va a dejarla diciendo, bueno, según veáis, así os comportáis. No, va a indicar precisamente los énfasis que a lo mejor no somos cuidadosos en respetar o tener presente. Esta es una iglesia que vive y pone en práctica el deber de confortarse y edificarse los unos a los otros. Camina en esta dirección y progresa en ello. Se perfecciona y empeña en ello, impulsada por el amor y la gracia de Dios. En esta sección de los versículos 12 al 22, Pablo va a tratar 4 puntos importantes en el desarrollo y progreso de la iglesia. Prestar atención. Esto es para que nos dé un marco general y para que no me malinterpretéis cuando trate el tema que nos toca tratar hoy. Y por eso estoy haciendo el esfuerzo de hacer una perspectiva amplia, para que veamos todo el cuadro. El primer punto que Pablo trata es la responsabilidad con respecto a los pastores. Esto es lo que se trata en los versículos 12 a 13. El segundo punto es la responsabilidad con respecto a hermanos y hermanas a nivel mutuo, la relación entre los hermanos. Esto lo está tratando Pablo en los versículos 14 y 15. El tercer punto que trata el apóstol es la responsabilidad con respecto a la adoración de Dios, versículos 16 y 18. 3 versículos muy cortos, muy sencillos, pero con un gran poder espiritual. Un poder espiritual que puede transformar nuestras vidas, porque nada más y nada menos que están hablando de la responsabilidad con respecto a adorar a Dios. Bueno, hay pasajes, algunos lo estará repasando y ya tendremos oportunidad de verlo. Y el cuarto punto, la responsabilidad con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Esto lo tenemos en los versículos 19 al 20. Pablo les da instrucciones acerca de cómo deben vivir en la iglesia esforzándose para ser un rebaño saludable. En primer lugar, Pablo trata la relación entre las ovejas y los pastores y congregación.
El pastor John MacArthur afirma: amados, aquí es donde comienza la salud en la Iglesia. Nada es más devastador para el progreso espiritual de una Iglesia que una relación no saludable entre los pastores y las ovejas. Usted no puede tener un rebaño saludable con este tipo de problemas. Si los pastores no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para con las ovejas, y las ovejas no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para con los pastores, la Iglesia nunca puede ser lo que Dios quiere que sea. Añade: y francamente, una devastación de proporción masiva ocurre en iglesias en donde se desmorona la confianza, la lealtad, el amor y el afecto entre pastores y ovejas. Cuando la integridad desaparece y la credibilidad desaparece, la confianza desaparece y el amor se va y el afecto se va, en el punto de esa relación usted ha devastado la vida de esa iglesia. Y aunque solo hay 2 versículos que se destinan a esto, las verdades que se encuentran aquí se encuentran por todos lados en el Nuevo Testamento. Sea cual sea la belleza de la Iglesia, sea cual sea el gozo de la Iglesia, sea cual sea la eficacia de la Iglesia, sea cual sea el poder de la Iglesia, depende inicialmente de la relación entre los pastores y las ovejas. Esto no es un punto fácil, y menos tratarlo para mí o para Boris. Yo voy a incluir a Boris también en el tema. No es un punto fácil hablar de esto, porque además por la responsabilidad que tenemos. Y no vamos a tratar este punto porque nosotros pensemos que estamos, pues que es necesario hablar de esto porque los hermanos no están siendo considerados con nosotros, al revés. Estamos primeramente muy agradecidos al Señor por permitirnos realizar este servicio, que ya digo de antemano, en el cual por lo menos yo conozco mis fallos, mis debilidades, mis limitaciones, y os pido que sigáis orando, por lo menos para que el Señor nos siga ayudando en esta responsabilidad, en el tiempo que el Señor Él determine, tiempo que mañana puede ser que el Señor diga: bueno, pues Alfonso, muy bien, hasta aquí, y hasta yo agradecido al Señor, pues gracias porque siervo inútil soy. Mi única pasión es el Señor Jesús, y Boris y yo aceptamos la responsabilidad en obediencia, no porque seamos personas dignas para realizar esta función. Yo, por lo menos, no lo soy, sino simplemente una persona que cumple con la responsabilidad de servir a los hermanos, de servir al Señor, de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno, como vosotros. Cada uno de nosotros somos responsables del Señor, de poner en servicio y en edificación lo que el Señor nos ha dado. Y en ese sentido me siento responsable, pero no para yo tener un puesto o un cargo, no, al revés. Es para servir y es para engrandecer el nombre de Dios, el de Jesús y el de su Iglesia. Lógicamente, en nuestro caso dependemos de la gracia del Señor y de su poder, no de nuestra fuerza y de nuestra capacidad. Somos personas limitadas, con defectos, necesitadas de la obra de gracia del Señor para seguir adelante, como todos vosotros. Y estamos agradecidos al Señor y estamos agradecidos a vosotros por vuestro cariño, por vuestro respuesto y vuestro apoyo en la oración y en todo y en muchos detalles. Ahora, este punto hay que tratarlo porque es vital para la vida de la Iglesia, no porque nosotros queramos tener una posición especial dentro de vosotros, no. La única posición es de servicio, no con unas responsabilidades que las hay. Pero los creyentes, cada uno de nosotros somos desafiados a servir al Señor y no podemos quedarnos quietos por temor o porque voy a tener problemas o porque no voy a dar la talla. Yo ya sé de antemano que no voy a dar la talla, pero no he puesto mi confianza en mi capacidad,
He puesto mi confianza en la gracia del Señor. Digo, Señor, aquí estoy, con los medios y con las circunstancias que tú me das. Y aquí estoy. Si tú quieres utilizarme, como tú quieras y como tú determines. No como yo quiero, o como a mí me gustaría, o como yo pensaría. A mí podría ser mucho mejor y perfecto, y no tener que estar siguiendo trabajando con mis luchas diarias para poder hacer mis responsabilidades como deben ser hechas. Pero ahí estoy, confiando en la gracia del Señor, confiando en vuestras oraciones y ayudándonos unos a otros. Bueno, esto lo aclaro, ¿no? Para que no nos vengamos, para que no haya equívocos. No es que estemos mal, nos sentimos contentos. Yo creo que puedo hablar por Boris, nos sentimos contentos y felices de que el Señor nos pueda utilizar en este área. También estaríamos felices y contentos si el Señor nos utiliza en otra área. Igual, nos seguiremos esforzando de la misma manera y con el mismo entusiasmo, porque la pasión es Cristo. Que su nombre sea glorificado, que su iglesia sea edificada y que nuestras vidas, la vuestra y la nuestra, esté rendida a Cristo. No importa la función ya. La función es de acuerdo a las capacidades que el Señor nos da. Las capacidades no son nuestras, son del Señor y vuestras, no son nuestras. Bueno, entonces ya hemos visto, ya estuvimos estudiando, la vez anterior que estuvimos estudiando el versículo 12, la responsabilidad de los pastores para con sus ovejas. Lo vimos cuando leímos el versículo 12. Trabajar entre las ovejas, os las recuerdo para que no perdamos, para que veáis las cosas en que tenéis que orar al Señor para ayudar a estos siervos inútiles que tenéis que os presiden. Trabajar entre las ovejas, ejercer autoridad sobre las ovejas y dar instrucción a las ovejas. Respecto al primer punto, los que trabajan entre vosotros, pastores, ancianos, supervisores, pastores, deben trabajar duro, trabajar al punto de trabajar exhaustos en una vida sacrificial de servicio, junto a las ovejas, con una dedicación total. Esa es la función de humildad de un siervo. En segundo lugar, que os presiden, dirigen en el Señor, tienen autoridad sobre las ovejas debido al llamado del Señor por causa de Él, por su voluntad, para su gloria. Deben presidir, dirigir y guiar. En tercer lugar, deben darles instrucción. La enseñanza es el elemento primordial. Deben ser maestros capaces en delinear y difundir la palabra de verdad. Entonces, habiendo recordado todo esto, vamos ahora a ver la responsabilidad de las ovejas hacia sus pastores. Por supuesto, no entendáis esto como reproche, esto es instrucción del Señor. La ventaja que tiene cuando uno estamos exponiendo un libro de manera continuada es esta, que se tratan todos los temas y algunas veces hay que tratar temas que a uno no le gusta, pero hay que tratarlo. Y da cierta independencia. O sea, no, si yo esto lo hubiera sacado un día, así que no viene al caso, a continuación habríais pensado, bueno, ¿y esto por qué lo está diciendo? Pues ya, aquí ya no, aquí ya tengo la excusa de que esto viene a continuación de lo anterior, viene aquí y ahora lo tratamos. Lo tratamos porque es la instrucción del Señor para su iglesia, para nosotros, para que sepamos vivir adecuadamente delante del Señor y en sanidad. ¿Vale? No, por favor, no mirarnos a nosotros. Nosotros nos vamos a poner en vuestro lugar y me voy a meter también nosotros, Boris y yo nos vamos a meter también como ovejas en este sentido, porque también lo somos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver las responsabilidades de las ovejas hacia sus pastores. En primer lugar, el primer punto que se trata es que valoren a sus pastores. En el versículo 12 leemos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. El sentido literal en griego de la palabra reconozcáis es conocer, pero es el tipo de conocimiento que se adquiere por la experiencia. Tiene la idea de un conocimiento profundo, un conocimiento que incluye
respeto y valoración. Conocer o valorar es la implicación de la palabra aquí. Quizás la mejor traducción sería apreciar. El verbo tiene la fuerza de admitir su dignidad o apreciar su valor. No significa solo conocer su nombre, los nombres de sus hijos, o el de sus esposas, o el de sus códigos postales. No se trata de este conocimiento simplista. Significa que llegamos a tener un conocimiento personal e íntimo que lleva a valorarlos. Los conocemos lo suficiente como para preocuparnos de ellos. Aprendemos a conocerlos realmente cuando sabemos lo que sienten, lo que sale de sus corazones, cuando conocemos las cosas que los apasionan en la vida. Cuando conocemos de esta manera es cuando surge el respeto de manera natural. Si vamos a respetarlos, valorarlos y admirarlos y entender su valor y dignidad, significa que tenemos que llegar a conocerlos. Y cuando los conocemos, entonces demostramos ese tipo de respeto. Por ejemplo, vamos a ver cómo esta exhortación aparece también en otra carta del apóstol Pablo. No lo busquéis, prestar atención, os la voy a leer. Ya después en casa, si queréis, podéis repasarlo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, al final de la carta, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos, a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. ¿Veis cómo el apóstol Pablo en esta carta a otra iglesia hace una exhortación parecida a la que está haciendo? Yo sé que no nos sentimos cómodos cuando hablamos de este tema. Es más, yo no sé cuántas veces hablamos de estas cosas en la iglesia. Yo creo que intentamos eludirlas. Bueno, volvamos a nuestro versículo de Tesalonicenses. Ahora es necesario indicar también que la conexión en el texto implica que esta cuestión de valorar, reconocer a alguien, involucra darles apoyo financiero. Y aquí vuelvo a hacer otra aclaración. Vamos a hacer esto por instrucción de la palabra del Señor. No lo hacemos porque nosotros estemos demandando, los que estamos actualmente en este servicio, en este ministerio, esté demandando de alguna forma algún tipo de reconocimiento económico. Muy lejos, esto lo puedo asegurar, por parte de Boris y de mí. Muy lejos está de nuestro corazón. Lo que pasa es que tenemos que ser honestos con la instrucción, porque seamos nosotros o sean otros hermanos que el Señor designe en el futuro, esto forma parte de las responsabilidades que tenemos como iglesia. Es más, esta responsabilidad no la tenemos solo con nuestros ancianos, sino también con aquellos obreros que nos sirven, de alguna obreros del Señor, que sin ser ancianos formar ancianos con nosotros, pastores, sin embargo también realizan servicios de edificación e instrucción de la palabra del Señor. Ahí también estamos instruidos por parte del Señor. Entonces, para verlo, leamos Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario.
Por el contexto de este pasaje se deduce que la palabra honor hace referencia al apoyo económico. El apóstol Pablo está diciendo, denle respeto, remuneración y háganlo doble, doble honor, doble respeto y paga generosa. También podemos verlo en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, por ejemplo, al final de la carta dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. También en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios podemos leer, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. MacArthur dice, los ancianos que trabajan duro y son excelentes, que se concentran primordialmente en predicar y enseñar, son particularmente dignos de respeto y remuneración. Entonces, todo pastor fiel debe ser valorado, respetado, admirado, honrado y apoyado. Vamos con el segundo punto. El segundo punto, la segunda cosa que señala Pablo, ya has visto que la primera que ha señalado es valoren. Ahora, estímenlos. Es el segundo punto, estímenlos. En el versículo 13 podemos leer, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Este segundo punto es muy parecido al primero. La palabra estima en griego significa considerar, pensar. Significa ir un poco más profundo que el primer deber, porque dice que debemos estimarlos. ¿Cómo? Tenerlos, ¿de qué manera? Teniéndolos en muy alta estima. La traducción literal sería que los consideréis sobreabundantemente en amor. David Burr señala, las frases combinan la idea de estima, tener en alto y cariño, y todo en abundancia. La palabra sobreabundantemente es un triple intensivo paulino. Este término técnico exegético, triple intensivo paulino, se le ocurrió a Finlay. Y equivale desmesuradamente. Es un triple intensivo paulino y equivale desmesuradamente. Pablo pide que la actitud de los creyentes hacia sus ancianos sea de muy alta consideración y gran afecto. Por tanto, una consideración más allá de toda medida. Más allá de toda medida, es lo que está queriendo decir. No hay límite al respeto que debemos tener a los ancianos. No hay límite al amor que debemos tenerles. ¿Y qué significa amor? Significa servicio sacrificial hacia Él. Significa afecto hacia Él. No debido a su personalidad, no debido a que le ha hecho favores, sino debido a su trabajo, porque Él ministra la palabra de Dios. David Burr dice lo siguiente, el auténtico aprecio y el verdadero amor deben ser las notas dominantes en la relación de los miembros con sus ancianos. Tales actitudes no son fáciles de sostener a la luz de las facetas del ministerio pastoral que acaba de mencionar. El ejercicio de la autoridad provoca resistencia o envidia en aquellos miembros de la congregación que no han aprendido la mansedumbre de Cristo, mientras que la amonestación despierta en ellos resentimiento y rebeldía. Esto puede deberse a que los ancianos estén empleando mal sus prerrogativas, pero también a que los miembros abriguen actitudes de insubordinación de cara al Señor y su palabra. En todo caso, atenta contra el ámbito de amor que debería caracterizar la relación.
La razón por la que los ancianos son merecedores de respeto y amor es por causa de su trabajo, como aquí señala en el versículo 13. No dice a causa de su cargo, ni a causa de su carácter. No es cuestión de afinidad de personalidades o de gustos, ni mucho menos de culto a la personalidad o de exaltación del cargo. Lo que debe provocar amor y gratitud es el debido aprecio a su ministerio. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Es a causa del trabajo que se realiza, no en función de la personalidad, de lo bien, de lo simpático o antipático que pueda resultar, o del prestigio que pueda tener. No. Es más, debemos también evitar, a veces cometemos el error a determinados pastores que nos gustan mucho sus predicaciones, pues a lo mejor podemos cometer el error de levantarlos más de lo debido y de darles un rango que no es apropiado tampoco. Los pastores no son infalibles, son siervos del Señor, pero los siervos del Señor se equivocan también y cometen errores, Entonces, esto no quiere decir, pero sí debe haber de entrada una actitud de respeto, de amor y de consideración. Esto es lo que nos enseña el Señor. Entonces, lo que debe provocar amor y gratitud es el debido aprecio a su ministerio, sin duda. Cualquier hombre que ha sido reconocido por la Iglesia como capaz de ejercer responsabilidades de dirección tendrá una personalidad accesible, un carácter afable, destacados dones de enseñanza o gobierno y un espíritu sacrificado de servicio. Esto lo dice David Burr. Sin embargo, la naturaleza de su ministerio hace que no siempre sea fácil de ejercer ni de recibir. El ejercicio de la autoridad provoca resistencia en una generación como la nuestra, caracterizada por la insubordinación ante toda clase de autoridad. Y el ejercicio de cierta clase de exhortación, reprensión y disciplina, si no se encaja bien, despierta resentimiento y animosidad. Entonces, no sabremos mantener el necesario aprecio de nuestros ancianos a no ser que consideremos su trabajo. Es a causa de su trabajo, nada más. Voy a poneros dos ejemplos de los que Pablo habla en sus cartas. El primero es referente a Timoteo y relacionado con la iglesia de Corintios. También al final de la carta a los Corintios dice: si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor, como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie. Y, por ejemplo, también tenemos el caso de Epafrodito, que pertenecía a la iglesia de los filipenses y que acompañó a Pablo mientras Pablo estaba encarcelado. Y Epafrodito pasó una situación de extrema enfermedad hasta el punto de morir. Y entonces, Epafrodito va a regresar a la carta después de haber estado ayudando a Pablo en la cárcel y va a regresar a la iglesia de los filipenses. Y en un momento de la carta, pues Pablo escribe: recibidlo, refiriéndose a Epafrodito, pues en el Señor, recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida. ¿Veis cómo él señala aquí por la obra de Cristo? Estoy mirando el tiempo. Me estaba confundiendo. Estoy mirando el tiempo para ir resumiendo. Vamos al tercer punto. El tercer punto se encuentra en el versículo 13.
Y a lo mejor, al final del versículo 13, y a lo mejor podéis no estar de acuerdo conmigo. Vamos, yo estoy siguiendo algunos autores, lógicamente, esto no me lo he inventado yo. Esto siempre, cuando uno estudia la Escritura, pues procura contrastar con varios comentaristas o varios hermanos que tienen más conocimiento que uno para la exégesis de la Escritura. Entonces, algunos autores, esta frase, vamos a decirla en primer lugar: vivid en paz los unos con los otros. Claro, esta expresión que aparece al final del versículo 13 pareciera como que ya Pablo ha cambiado de tema y ahora está hablando de las relaciones entre los hermanos, y que esta frase, vivid en paz los unos con los otros, no se refiere a la relación entre los pastores y la oveja. Pues la opinión de algunos es que sí hay que juntarlo con lo que acabo de decir. Y entonces lo que está diciendo es que en la relación entre pastor y oveja, que sobre todas las cosas tengamos en paz. Es verdad que en el Nuevo Testamento hay más exhortaciones para que reine la paz en la relación entre los hermanos. Y hay muchas, y podríamos considerar eso. Ahora no vamos a hacerlo porque ya el tiempo se nos está agotando. Entonces vamos a centrarnos solamente en este aspecto, en la relación de las ovejas y los pastores. Entonces, en realidad, lo que está queriendo decir Pablo en este contexto de la relación entre los pastores y las ovejas es que debe ser una relación pacífica. Y lo que está queriendo decir es: sométase a sus pastores. Para tener una relación pacífica, sométase a sus pastores. Así de simple. Este es el punto. Lógicamente, esto da por sentado un pastor fiel. Y donde hay un hombre que es fiel y está haciendo su mejor esfuerzo por servir en la fortaleza del Espíritu de Dios, usted debe someterse a eso. Vamos a ver la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos, ahí hay unas exhortaciones en el capítulo 13, que ya la estuvimos considerando cuando estuvimos viendo las palabras que se utilizaban para la función de pastor, episcopo, guía, ¿vale? Entonces, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7, recordad, dice: acordaos de vuestros guías. En la versión que yo estoy utilizando dice guías, en otras versiones traduce pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, lo que está exhortando Pablo es que se acuerden del resultado, de lo que ellos hicieron, de cómo Dios bendijo su vida y los usó poderosamente. Imiten su fe, su fe y sepan que Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy por los siglos, va a tratar con ustedes en obediencia en la misma manera que Él trató con ellos en obediencia, y no se atrevan a ser arrastrados por diferentes enseñanzas. Esto es lo que está queriendo decir el apóstol, o sea, considerar a aquellos que os han servido de guías y os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. En el versículo 17 dice a continuación: obedeced, ya más claro, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Como veis en este versículo, esto es una gran responsabilidad. Esto es una responsabilidad que ningún ser humano está preparado para asumirla si no es bajo la dirección y la gracia del Señor. Porque aquí los pastores se les está diciendo que darán cuenta delante de Dios de las almas que se le han puesto bajo su responsabilidad. Es una tarea importante y que solamente puede ser asumida en el temor y el temblor del Señor y confiando solo exclusivamente delante del Señor. Entonces, los hermanos, todos nosotros, lo que tenemos que hacer es simplemente someternos, y de esa forma
conservaremos la paz en la Iglesia. Nunca piense que usted puede hacer a un lado a los pastores. Ellos rinden cuentas. A menos que ellos le pidan a usted que haga algo no bíblico, no escritural, impío, pecaminoso, usted debe seguirlos. Tenemos un deber sobrio como pastores, rendimos cuenta. Ustedes siguen a los ancianos, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que deben dar cuenta. Esa es una afirmación fuerte y es algo enorme que una persona con esta responsabilidad espiritual tenga que cumplir con eso. Tenemos un deber sobrio. Y la razón por la cual se dice es hacerlo para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Cuando estas relaciones se tensionan, al final de cuentas, la situación que se produce es tensión en la Iglesia, falta de paz y, por supuesto, pérdida en cuanto al testimonio del testimonio de Jesucristo y tal. Esto es uno de los puntos en que el diablo ataca a las iglesias. Este es uno de los puntos, porque este es un punto delicado. El diablo ataca a las iglesias de muchas formas. Este es una de ellas. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses lo pone en primer lugar cuando empieza a hablar de relaciones, de cómo debe ser un rebaño saludable. Y este punto, y yo os confieso, hermanos, que yo antes no tenía esta perspectiva, sinceramente. Y no tenía esta perspectiva y esta importancia de estas responsabilidades, tanto por los pastores como por las ovejas. Entonces debemos de pedir ayuda a Dios, porque es el sometimiento que nos debemos unos a otros y el sometimiento que todos debemos de tener a Cristo es como podremos cumplir nuestra función de dar testimonio a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean de la salvación que hay en Cristo. Y este punto especialmente, y los que van a seguir, tenemos que ser cuidadosos en conservarlos, porque nos va en ello la vida y no solamente nuestra salvación. Se paga un precio muy alto cuando estos principios no se respetan. Y algunos de nosotros lo hemos experimentado en el pasado. A veces nos vemos obligados a tener que tomar decisiones duras y difíciles que no quisiéramos y que nos producen mucho dolor. Pero cuando enfrentamos situaciones de conflicto en este área, recordad que siempre la Iglesia paga un precio muy alto. La Iglesia pone en peligro su supervivencia. Es así. Y eso lo hemos visto y desgraciadamente pues a veces ocurre. Con esto no queremos decir que hay que seguir fielmente a los pastores o a los ancianos y hay que decir sí a todo lo que digan. No significa eso. No es una obediencia ciega, es una obediencia de acuerdo a la voluntad del Señor y a Cristo. Los pastores tienen que someterse al Señor. Y también nos tenemos que someter al Señor y a la Iglesia también, y también a otros pastores. Solamente quiero terminar con unas palabras de David Wood que me parecen muy importantes y ya con esto termino. ¿Vale? Honramos y amamos a nuestros pastores, pues no tanto porque nos caen bien o nos resultan simpáticos, ni porque tienen un carácter agradable o un discurso divertido, ni porque nos atienden bien según nuestros propios criterios o nos predican aquello que queremos escuchar, sino porque han sido puestos por el Señor para llevar a cabo su obra. Los amamos y los respetamos porque amamos al Señor que los ha designado y porque amamos la obra del Señor y no queremos perjudicarla de ninguna manera. Si consideramos correctamente el esfuerzo y el agotamiento que produce el ministerio pastoral, comprenderemos que la autoridad y la amonestación no son privilegios
ni pueden ejercerse bien si se caracterizan por el orgullo y la prepotencia, sino que son obligaciones que deben llevarse a cabo en el Señor, bajo su autoridad y dirección y en su poder, y que desgastan al líder, al anciano. Si conocemos bien su ministerio, será más fiel identificarnos con él y apreciarle. El trabajo de los ancianos es una parte intrínseca de la obra del Señor en general. Poner trabas al uno es perjudicar a la otra. Si nuestro afán es el que debe ser, haremos todo lo posible para adelantar el ministerio de nuestros pastores, no para oponerle resistencia. Huelga decir que esta enseñanza nunca ha revestido mayor importancia que en nuestra generación, sigue diciendo David Burr. En muchas congregaciones vemos que los ancianos son tenidos en poco, sus gestiones cuestionadas y su autoridad despreciada. Los perjudicados en tales casos no son solamente los propios ancianos, sino también toda la congregación y toda la obra del Señor. Hoy en día, en muchas iglesias, la tónica general parece ser gastar más tiempo y esfuerzo en resolver tensión entre los miembros y el liderazgo que en proclamar el Evangelio entre los incrédulos. Necesitamos urgentemente recuperar la visión de estos versículos y más aún el espíritu de mansedumbre y aprecio mutuo que subyace en las palabras del apóstol. Aquí estamos todos incluidos. Esto es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, mansedumbre, incluidos también los ancianos. Los ancianos deben caracterizarse por una actitud de servicio y de mansedumbre, no de enseñoramiento, ni de prepotencia, ni de mandones. No, esa no es la actitud. Es la actitud del Señor, es recordar el Señor como lo que dijo, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta es la actitud y no hay otra. Ahora, este trabajo hay que hacerlo y el Señor designa quién debe hacerlo. Y ya termino con unas palabras de Stott. Feliz aquella congregación en la que los pastores y los demás miembros reconocen que Dios llama a los creyentes a ministerios diferentes, que ejercen sus propios ministerios con diligencia y humildad y que muestran hacia los demás el respeto y el amor que su labor exige por haber sido dada por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la instrucción de tu palabra. Tu palabra nos confronta nuestras actitudes. Tú sabes, Señor, nuestro corazón, sabes que no estamos tratando este tema por algo personal nuestro o por algo para sacar ventaja o sacar dignidad o rango. No, Señor. Tú sabes bien que lo estamos haciendo en obediencia a ti, a tu palabra y a tu instrucción. Venimos humildemente para someternos a tu dirección y tu guía. Y te pedimos perdón, Señor, porque no siempre, como ovejas, no hemos tenido esta actitud de respeto y de consideración hacia los que obran, a los que trabajan en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de mansedumbre, una actitud de respeto hacia ti, sobre todo, Señor, y una actitud, Señor, de respeto a tu obra. Señor, levanta tú entre nosotros aquellos hermanos que tú designas para cumplir esta responsabilidad como ancianos o como pastores, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetar y obedecer tu voluntad. Te quiero rogar especialmente que nos ayudes, a Bor y a mí, a someternos a ti, a esforzarnos en servirte, en corregir nuestras actitudes que son negativas, nuestros fallos en el servicio, Señor,
Ayúdanos a tener un mayor conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a exponerla con fidelidad. Darnos capacidad, darnos sabiduría, Señor. Y ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar. Confiamos en ti, que tú nos sostienes, como hemos cantado. No confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad, ni en nuestra inteligencia, sino solo, Señor, en tu gracia y en nuestra disposición para decir, aquí estoy, Señor, para postrarme a tus pies y servirte. Queremos, Señor, darte como ancianos, queremos dar las gracias por nuestra congregación. Gracias, Señor, por tu obra que tú estás realizando en cada uno de nosotros. Gracias porque vemos obrar tu gracia en cada corazón. Tú poco a poco, Señor, vas abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para que el resplandor de tu gloria ilumine nuestros corazones, el resplandor de la gloria de tu Evangelio. Y mi Señor, te quiero dar gracias por esta obra de gracia que tú realizas, aún en medio de mucha debilidad, Señor. Aún en medio, Señor, de que no somos los mejores, no somos perfectos todavía, estamos en proceso de seguir, pero confiamos en ti, confiamos en tu gracia. Y te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias por la misericordia que estás teniendo en cada uno de nosotros. Gracias por cuidar de la fe de cada hermano y de cada hermana, Señor. Gracias por alentarlo, sostenerlo. Gracias por tener paciencia aún en las dificultades que se presentan. Gracias por la provisión que haces a cada uno en trabajo, Señor, en servicio. Gracias por la salvación, gracias por todo lo que estás haciendo. Y, Señor, esta es nuestra oración en esta mañana. Confiamos en ti. Reconocemos delante de ti nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra incapacidad. Nuestros errores los ponemos delante de ti, nuestra debilidad, nuestras luchas. Pero tú tienes la victoria. Nosotros hemos confiado en ti. Tú eres el que nos preserva de las insidias del maligno. Tú eres el que nos libera. Y en ti está la victoria. Tú edificas la iglesia, tú la construyes. Tú llamas a los que son salvos. Señor, toda la gloria es para ti. Nos postramos y nos rendimos ante ti. Amén.